Bienvenidos a la última clase de nuestro curso. En esta ocasión vamos a aprender a responder preguntas que evalúan nuestra capacidad para reflexionar críticamente sobre el texto. El ministerio suele apelar a información extratextual, información que no está en el texto, ajena al texto, para formular este tipo de preguntas. Aquí la pregunta dice: ¿cuál de las siguientes ideas del texto, o sea, estas tres son ideas del texto, apoya el comentario de la docente? O sea, ¿cuál de estas tres ideas que está en el texto está de acuerdo con lo que plantean en este comentario extratextual? La otra posibilidad es que más bien en las alternativas haya información extratextual, ajena al texto, y me pregunten cuál de esas afirmaciones es inconsistente o consistente con la postura de la autora del texto. Como habrán podido notar, se relaciona la información del texto con información nueva, con información ajena al texto. Y nos preguntan si es que esa información ajena es consistente, está de acuerdo con algún fragmento del texto o está en contra de lo dicho en el texto. Empecemos comentando que estas preguntas de comprensión criterial recaen sobre textos argumentativos. Hay que recordar que los textos argumentativos tienen una tesis, que es la idea de la que nos quiere convencer, y argumentos, que son las ideas con las cuales nos quieren convencer de esa tesis. Para recordar lo que ya hemos hecho, he citado acá un ejemplo. La oración 1 no debe volverse a decretar cuarentena total en el Perú con el fin de evitar contagios de COVID-19. Esta sería la tesis, la idea de la que nos quiere convencer. Y estas ideas que están aquí abajo serían los argumentos. Cada vez que se ha tomado esta medida, la cantidad de muertos y contagiados se ha mantenido o ha incrementado. Y la otra razón es que frena la actividad económica y con ello se afectan los ingresos y por tanto el bienestar de muchas familias. Estas dos son razones con las que se me quiere convencer de la idea que está arriba, que es la tesis. Por lo tanto, cuando yo estoy leyendo un texto argumentativo, debo asegurarme de tener conmigo la tesis y los argumentos antes de resolver las preguntas. No solo porque me van a preguntar por la tesis o me van a preguntar por los argumentos o el argumento central, que son preguntas casi fijas cuando el texto es argumentativo, sino porque, por ejemplo, para responder las preguntas de comprensión criterial, necesito conocer ambos elementos. Ahora que ya recordamos qué son los argumentos, ustedes deben recordar que cuando leemos un texto argumentativo, no lo leemos con la finalidad de grabar su información, de registrar y guardar lo que dice en el texto, sino más bien con la intención de juzgar, de criticar, de reflexionar acerca de los argumentos que nos están planteando en el texto. Si yo leo los argumentos y me parecen inválidos, entonces rechazaré la postura del autor. Si en cambio me parecen válidos, sólidos, bien elaborados, entonces apoyaré la postura del autor. Entonces todo depende de los argumentos. Por tanto, lo que yo debo hacer es evaluar los argumentos del texto argumentativo. Y en ese momento en el que estoy evaluando los argumentos es que estoy reflexionando críticamente sobre lo que en el texto se dice. Entonces los argumentos del texto pueden ser apoyados o pueden ser refutados. Apoyados si están sólidamente elaborados y refutados si tienen inconsistencias. Entonces, la información extratextual de la que hablamos, esa información que no está en el texto, pero que sí va a estar en las preguntas de comprensión criterial, pueden estar de acuerdo o apoyar los argumentos del texto, en cuyo caso se llaman ideas consistentes.
Y si estas ideas ajenas, esos comentarios, esas citas que nos proponen en la pregunta, no están de acuerdo o refutan los argumentos, entonces son ideas discrepantes. Esto es importante recordar. Entonces, la información ajena al texto, la información nueva que aparece en las preguntas, pueden ser de dos tipos. Pueden ser consistentes si es que están de acuerdo con lo que plantea el autor, con los argumentos, y pueden ser discrepantes si están en desacuerdo o refutan lo planteado por el texto. Estas ideas, consistentes o discrepantes, pueden ser afirmaciones de algún autor, pueden ser hechos, casos, alguna cita textual, algún dato estadístico. Esta es información concreta que puede ser discrepante con lo planteado en el texto o consistente con los argumentos del texto. La comprensión criterial, entonces, en un primer momento, consiste en identificar, en reconocer cuando una información ajena al texto es consistente con los argumentos o discrepante con la argumentación. Vamos a leer este texto, identificamos la tesis y sus argumentos, y luego vamos a ver cómo la información extratextual ajena al texto se puede relacionar con estos argumentos y decidir si es que esa información nueva es consistente con el texto o es discrepante. Pueden detener el video un minuto para que ustedes por sus propios medios puedan identificar la tesis y los argumentos. La tesis de este texto está al final. El autor cree que las clases remotas en los colegios son en su mayoría deficientes. Está apoyado en dos argumentos. El primer argumento es que las instituciones educativas que pueden ofrecer una buena experiencia académica en línea, que además cuenten con estudiantes con dispositivos adecuados y profesores que tengan realmente las competencias, desafortunadamente son muy pocas. Ese es el primer argumento. Vamos a relacionar este argumento con información ajena al texto y tenemos que decidir si es que es información consistente o discrepante. Por ejemplo, los estudiantes que poseen los recursos adecuados tienen mayor disposición mental para el aprendizaje. Hay una parte en la que dice, además, que tengan estudiantes con los dispositivos adecuados. Y acá también mencionan que esos estudiantes que poseen los recursos adecuados tienen mayor disposición mental para el aprendizaje. Esta es información nueva, pero que apunta hacia el mismo sentido que el argumento. Por lo tanto, esta sería una idea consistente con lo planteado en el texto. En este segundo caso, cuando afirma que muchos maestros de escuelas públicas logran los aprendizajes de sus estudiantes a través de sus clases remotas con solo el WhatsApp, entonces esto estaría yendo en contra de lo que manifiesta el autor, porque estamos mostrando cómo con pocos recursos los maestros logran los aprendizajes. La anterior es una afirmación, pero este es un hecho y este hecho está en contra de lo que está planteando el autor. Por lo tanto, esta información es discrepante con lo que se plantea en el texto. Si evaluamos el segundo argumento, la segunda razón por la que el autor cree que las clases remotas en la mayoría de colegios son deficientes, es que volvimos del constructivismo al conductismo. Esto por la manera de entregar muchas tareas y recibir solo la respuesta de los estudiantes, sin realizar un acompañamiento personalizado en el proceso para asegurar el aprendizaje. Esa es la segunda razón por la que cree el autor que las clases remotas son deficientes. Cotejemos con la información nueva. Acá dice, la mayoría de maestros realiza un seguimiento remoto del proceso de una tarea compleja y de esa manera aseguran el aprendizaje de los estudiantes. Esta afirmación va en contra, directamente en contra, porque mientras que en el argumento se afirma que no se realiza un acompañamiento,
Aquí en la idea nueva se afirma que los maestros sí realizan un seguimiento remoto y aseguran el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esto está yendo en contra del argumento. Por lo tanto, sería una idea discrepante con el argumento. Finalmente, tenemos esta y dice, en la metodología constructivista, el estudiante es el protagonista principal de su aprendizaje y el maestro solo lo acompaña en el proceso. Este acompañamiento puede ser remoto y lograr sus objetivos eficazmente. Eso significa que no es necesario estar presencialmente con el estudiante para lograr el aprendizaje, que sí se puede realizar un acompañamiento remoto y al mismo tiempo lograr los objetivos eficazmente. Por lo tanto, de nuevo estaría yendo en contra del argumento planteado por el autor. Comprensión criterial en realidad tiene muchos aspectos, muchas formas de preguntar, pero el ministerio pregunta así. Nos va a plantear alternativas, información extratextual y nosotros tenemos que decidir si es que esa información es consistente con el texto o es discrepante, para luego señalar la alternativa que nos estén solicitando. En cuanto a las recomendaciones, durante la lectura del texto es necesario que ustedes identifiquen los argumentos y lo diferencien de la tesis. No voy a poder identificar una información consistente o discrepante si es que no conozco los argumentos. Por otro lado, es importante entender que las evidencias son hechos, citas, datos estadísticos, ejemplos, testimonios. Esos datos concretos están reforzando a un argumento, no son otros argumentos. En un texto de la extensión de nuestro examen, de 5 o 6 párrafos, a lo más se desarrollan 2 o 3 argumentos. Entonces hay que articular todas las evidencias en torno a 2 o 3 argumentos que se plantean en el texto. Y cuando estemos respondiendo las preguntas, solo hay que asegurarnos del sentido del argumento, del sentido de la afirmación, si está yendo a favor o está yendo en contra. Ha llegado el momento en el que tú vas a tratar de responder 2 preguntas por tus propios medios. Acá puedes pausar el video y responder estas 2 preguntas. La primera es, ¿cuál de las siguientes ideas es consistente con lo argumentado en el texto? Y en la segunda pregunta, como ves, se cita un fragmento extratextual. Esto no está en el texto, esto es una información ajena al texto. Y me están preguntando a cuál de estas ideas del texto, a cuál de estas 3 ideas que sí están en el texto, está refutando lo afirmado por la profesora Rosa, pues es la profesora Rosa quien está hablando acá. Para el caso de la primera pregunta, como me piden cuál es consistente con lo argumentado, con que yo recuerde cuáles son los argumentos, debería ser suficiente para poder decidir cuál es consistente y cuál es discrepante. Esta alternativa es consistente porque refuerza a ambos argumentos. Por un lado, el tema infraestructural de los recursos y por otro lado, las competencias digitales en profesores, padres y estudiantes. Dejar muchas tareas e interesarse solo por las respuestas sin hacer un seguimiento personalizado del aprendizaje es volver al conductismo. Esta idea no es consistente. Esta es una idea que está escrita en el texto. Esto se afirma explícitamente. Entonces, no puedes considerar consistente aquella idea que está en el texto. Tiene que ser una información ajena, una información nueva que esté de acuerdo con el texto. Afirmar una idea que esté de acuerdo con lo planteado en el texto no es igual a repetir una idea que está dicha en el texto. Por tanto, esto no es consistente, sino es una afirmación del texto. Y en la C, si en las escuelas privadas que cuentan con las condiciones necesarias generan clases virtuales deficientes, en las escuelas públicas esta deficiencia evidentemente es más notoria. Claro, pero acá estamos hablando de las escuelas públicas y en el texto se está hablando de las escuelas en general. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A, que refuerza los argumentos del texto. Para el caso de la pregunta 2, nos citan el comentario de la profesora Rosa. La pregunta es, ¿a cuál de las ideas del texto está refutando la profesora Rosa?
La profesora Rosa está yendo en contra de lo planteado en el texto. ¿Pero en contra de qué idea? Entonces, claramente esta idea está yendo en contra del segundo argumento, en el que el autor del texto menciona que las maestras se limitan a dejar muchas tareas, que los estudiantes se limitan solo a enviar respuestas y que de esa manera no se logra el aprendizaje. La alternativa que afirma eso es la alternativa B. Las maestras dejan muchas tareas y se limitan a recibir las respuestas. En cambio, la alternativa A y la alternativa C se están refiriendo a otros aspectos del texto. Ahora los invito a que resuelvan las preguntas del cuestionario. Muchas gracias.